Sí. Y pues obviamente pues que hubiera entrevistas, que hubiera y yo recuerdo mucho en aquel tiempo W que tenía también ya sus no quiero decir payoleados porque yo obviamente abierto por no me acuerdo quién más, pero pues obviamente ya empieza como esta y en Rock 101 los denten otros como la hija de los Apaches, o sea, ahí pero ¿a dónde se iban? A Radioactivo. Era el mejor medio de información. Era ahí donde nadie los iba a pelar, no, ninguno. Tienes ahí a un cuate que bueno, pues obviamente gran diseñador de audio, o sea, una cosa así, efectos por todo. Estás convirtiendo en un zombie de la industria, eres no sé, o sea, te daban todo este discurso y lo veías en ese tipo de cosas en las parodias que hacía Radioactivo. La primera, o bueno, una de las que me acuerdo mucho es su anuncio. Bienvenidos sean a una emisión más de En 30 y 40, este podcast que llevamos ya más de 2 años hablando de lo que nuestra mente trae guardado desde aquellos años 80s, 90s y todavía lo que falta por guardar en esta cabeza, en este disco duro humano. Y pues bueno, presento a mi querido amigo y compañero Rafa Martínez. Amigos, amigas, bienvenidos a esto que se llama En 30 y 40. Recuerden que ya migramos, ya estamos en nuestra propia página. Esto que son como colores, ¿no? ¿Qué es esto? No sé. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Esta mesa es de dudosa procedencia. Recuerden que estamos ya migrados, ya tenemos un canal que se llama En 30 y 40. Agradecemos todos sus likes. A todos los que no se han suscrito, por favor, pues estaría muy padre que lo hicieran. Pues aquí estamos recordando, como dice Beto, desde lo más profundo de la psique humana, estas lecturas de Trono y estas cosas muy extrañas que no sabemos. En el consultorio médico, en el barbero. También en las barberías había otras temáticas, así como que siempre había el de automóviles y sea como que era. En la barbería era más como si tenía algo que sonara o que ver, era la radio en el fonógrafo. El fonógrafo. Sí. A mí me decían. Y ahora sale nuestra música. Sí, claro, por supuesto, en el fonógrafo. Quiero saludar a la voz del más allá. ¿Cómo estás, Sharon Yandet? Hola, bien, gracias. Ahora sí ponte busa porque no hay muchísima información del tema, entonces No, pues yo no sé nada. Pues sí, pues bueno, sí, al final vas a ver que sí te va a recordar algunas cosas. Y queremos saludar también a nuestra querida amiga Tania Alba, que está aquí en el estudio. Muchas gracias a todos. Hola, Rafita. Hola, Beto. Muy bien, ahí cachándole exactamente cómo es el rollo. Pues tenemos invitados aquí en la cabina, cosa que también nos da bastante gusto. Y pues bueno, pues antes que cualquier otra cosa, pues saludar a toda esta gente que bueno, pues se ha unido a este canal, que bueno, pues la verdad es que son muchísimos nuevos. Sí, fíjate que con el cambio al canal como que se dio un fenómeno. Sí, en el que empezaban a suscribirse nuevos usuarios. Algunos no tan ancianos como tú o como yo. Ay, no. O sea, gente más joven. No, jóvenes. Eso me llama la atención porque justo muchos políticos han dicho los últimos 20 años que estamos en la era de la información. Y es lo que menos quiere la juventud. Información. Pero pues me da gusto que se interesen jóvenes de 30 para abajo en esto que pues la verdad ya es un mundo desconocido para ellos, con tanto cambio que hay y con tanta cosa que hay, tanta opción. Me da gusto que les interese algo de viejos. Bueno, vamos a saludar a algunos. Inidia López. Ok. Nueva suscriptora. Inidia López. Muchas gracias. A Jen 1979, a ella sí entra. Sí. Ella sí entra perfectamente en esta situación. Carlos Martínez, muchas gracias. A Sound Machine, okay. También suena en 30 y 40.
a Merly García, a Zulero 7, a LSLM, a José Contreras Carrión. Sí, ya estás ruco, ya estás cuarentón. Ya está cuarentón. Y bien que seguro has de tener tú también tus propias referencias de todas las pláticas que hacemos. Tú también has de tener tus propias referencias. Algún día compartiremos contigo estos conocimientos, que también va a ser muy interesante contigo. Nada más de que se le baje el furor de que perdió la América. No, bueno, ahorita de estar feliz con eso de que hay un nuevo campeón. Y bueno, pues como siempre, hasta Mérida, a Juan de Dios González. Y obviamente aquí en Tlalnepantla, a Víctor Adrián Constantino, que pues le mandamos muchos saludos también. También que no he oído mucho, bueno, por obvias razones, a tu tía Gaby. Pues sí. Bueno, pero sí le anda. Sí anda por ahí. ¿No se ha suscrito? ¿Qué pasó ahí, tía? Por Dios santo, no se ha suscrito. No sé por qué, pero bueno, pues siempre manda saludos en el Facebook. Pero suscríbete, tía. O sea, es un botón que dice suscribirse. Ahí, ponle, porfa. Por lo general sale negro cuando no estás suscrito. Sale negro. Sale ahí negro. Pícale, no pasa nada. No se va a descargar nada. Al contrario, vas a estar más informada de lo que está, de lo que está pasando acá en 30 y 40. Sí, y bueno, pues saludos. También un saludo también a suscriptores que teníamos en el otro canal. Señora Coca Silva, señor Rafael Martínez Zárate. También. Eran suscriptores recurrentes. ¿Ya se suscribieron? Sí, ya están entonces un saludo. Digo, lo tuve que hacer yo manual, ¿no? Pero sí, ya suscritos ya están. Perfecto. Obviamente. Escuchen cómo es realmente este hombre. No. O sea, yo lo que les sigo diciendo que no son unos padres normales. O sea, cualquier otro padre normal al otro día hablaría así de, no oíste lo que pasó en el programa. No, ellos no. O sea, oye, jefa. Los padres normales no hacen eso. Oye, jefa, ¿y viste el programa? ¿Cuál programa? No más. ¿Cuál programa, señora? Por Dios. Son muy normales. O sea, de repente, saludos a Ceci Azuela y a Beto Ortiz. Yo también creo que son ellos sí normales. ¿Cómo? Yo también creo que son normales. Sí, son lo más normal que puedes imaginar. Porque la mía es igual. Ni siquiera sabe que yo creo que a qué me dedico. Sí, los míos igual, exactamente. Sí. Bueno, saludos a Ceci y a Beto, que ellos sí, los fines de semana, sí nos echan ahí un volteón. Cosa que también se me hace así como tenebroso, pero pues la verdad es que pues sí, son ochenteros. Entonces, pues sí, o sea, era como lógico que estuvieran aquí husmeando en estos temas. Y bueno, pues obviamente muchos temas están involucrados. Sobre todo tú, Ceci, claro que sí, con todo gusto. No la quemes. No, pues es que, pues digo, ¿para qué nos hacemos, no? O sea, mucha de la información que me sorprendió en el programa de Timbiriche es gracias a ti. O sea, gracias a ti que hacías que a fuerzas me gustara esa banda que no me gustaba, pero pues que bueno, pues... Por ejemplo, ellos no son una familia, no son familiares normales porque te están viendo. Ajá, ellos sí me están viendo, entonces sí no son normales. Y bueno, también saludos a mi primo Juan Pablo, que digo, no sé si también ve este canal, pero por lo menos cuando entrevistamos al grupo OK, también súper ochentero, le hizo ¡wow! Lo más rudo del rock and roll, claro. Oye, antes, sí. Bueno, sí, o sea, bueno, pues ya hablaremos de... Sí, no. No, las jeans. Ese va a ser un tema, sí, completamente. Programa especial. Pero todavía de los 90s. Sí. Además, también ahí ¿sabes qué estaría buenísimo? Ponernos en contacto con Hugo García Ancira, que él fue bajista de las jeans. Ok. Eso estaría bastante interesante porque... También traer a Rodrigo Galindo como para platicar cosas. Fuera de los tras bambalinas de las jeans, exactamente. Sí. No, güey. No, yo era fan, claro, lo admito, sí. Siempre he admitido mis gustos culpables. como ese de Timbiriche, o sea, yo no sabía que fuera tan fan. Tiene un club de fans de Pinky Promise, no le digan. No, pero aparte. No le digan a Carlita. Pero aparte también el de quinceañera, o sea, no manches. O sea, no te pasaste. Oye, que por cierto no hemos hecho el de muchachitas, que también ya está ahí gente diciendo que no hemos hecho muchachitas. Y nos piden muy seguido Cuna de Lobos, entonces por favor. Cuna de Lobos. Tenemos que hacer algo al respecto porque. Pues Cuna de Lobos, Catalina Krill, toda esa gente, pues sí.
Hoy vamos a tener un tema, mi Beto, me acuerdo, Joaquín Montiel, saludos hasta Cancún. Saludos, mi Beto. Hoy vamos a platicar de algo under. La verdad es que sí, o sea, como que... Under en mainstream, ¿sabes? Under en mainstream, sí, por supuesto, pero, o sea, realmente era como un gusto de este nacimiento de este personaje que en el 2000 se volvió hipster. Este movimiento hipster que conocemos en la Ciudad de México, pues sí, en parte comienza con esta dinámica que en los 90s pues empieza a cambiar desde el radio, antes que la televisión. Es que entró perfectamente en esa transición que hubo ya de... Pues, ¿cómo te puedo decir? Como que se liberó un poquito más la cadena que traía sosteniendo todo el entretenimiento mexicano. Como que se soltó y entraron en el mejor momento. Pero aquí lo interesante es que, bueno, obviamente no podemos dejar de admitir que la vanguardia se la llevó WFM, o sea, en el año 90, bueno, desde un poquito antes, desde el 88, WFM empezó con esta dinámica como de hacer una radio mucho más juvenil, que tuviera música un poco más pues de culto. O sea, sí empezó WFM a meter bandas norteamericanas como In Excess, como EMF, como The Cure inclusive, que de repente pues no tenían cabida en otras estaciones de radio. Pero... Pues justo también cuando entra el Urban Ranking era meter música de cualquier parte del mundo. Sí, claro. O sea, sí. Música... No sé, música nórdica, música italiana, música alemana. La cuestión del WFM es que sí, realmente sí empezó a meter esta música mainstream gringa, vamos a llamarlo así. O sea, esta música que de repente empezó a surgir pues ya con esta tendencia de noventero, ¿no? De repente, pues obviamente, pues todos estos... colores, ¿no? Por ejemplo, de Paula Abdul, ¿no? Todo este asunto de Michael Jackson, que obviamente pues necesitaba una plataforma. Y W lo empezó a hacer porque obviamente pues este mercado mexicano empezaba como a necesitar estar dentro de los tours de los grupos. Sí. Incluso Rod Stewart ya no tenía entrada en Universal. Pues no, ya era muy modern para ese estilo. Y obviamente mencionas a Rod Stewart porque fue de los primeros que se presentaron en México, bueno, en la ciudad de Querétaro, por este absurdo miedo hacia los eventos masivos y sobre todo de rock, ¿no? Pero que fue como lo primero, pero necesitabas esa plataforma de radio para que lógicamente, pues cuando vinieran a México, pues ya estuviera preparado el terreno. Y pues obviamente, pues que hubiera entrevistas, que hubiera... Y yo recuerdo mucho en aquel tiempo W, que tenía también ya sus... no quiero decir payoleados, porque pues eso... no existe en México. No sé, no nos consta. En Italia. Pero de repente, pues si oías a Marta de Baile, a Charo, a todos estos locutores de W, pues hablando mucho de The Cure, del Elton John, Marta de Baile no entra de Peter Gabriel. No entra todavía a W. Marta se hace en Alfa y de ahí brinca a W. Y de ahí brinca W, pero pues es en esta época, o sea, con este equipo de personajes que, bueno, dirigía González Iñárritu, con estos maravillosos... Y Alemán Magnani es el que los dirige. No, ya entra. Cuando hace este cambio, o sea, cuando ya hace este cambio W, que también deberíamos hablar de W ya en específico. Cuando hace este cambio W, este señor Iñárritu es al que vuelven gerente. Y entonces, obviamente, lo ponen ahí por toda esta apertura. O sea, esta necesidad entendible de necesitamos una plataforma para que estas bandas logren llegar, ¿no? Pero, pues obviamente, pues sí hay ciertas restricciones y se necesita a un director que, bueno, pues que tenga esa mesura, esa seriedad de no pasarse de ciertos parámetros. Y exactamente en 1992, gracias a lo que te estoy diciendo, es como nace Radioactivo. O sea, Radioactivo exactamente empieza con la premisa de qué hueva que Alejandro González Iñárritu se pone en un plan bien televiso de sesgar
a toda esta maravillosa música que empezó a promover, como In Excess, como IMF, como The Cure, como que de esta parte oscura. Y entonces faltaba Joy Division, faltaba Pixies, faltaba faltaba The Clash, faltaba Sex, faltaban un montón de bandas que obviamente estaban dentro de esta cuestión contracultural. Y exactamente ahí es cuando empieza Radioactivo, 98.3, 1992. 98.5. No, era 3, ¿no? No, 98.5. 5, 98.5. ¿Por qué dije 3? Bueno, en algún déjà vu tenía yo el 98.5. Y bueno, empieza Radioactivo con una bola de gente como The Warpig, como Javier Ramírez el Cha, como Fernanda Tapia, o sea, gente que pues sí están en el mame hipster, pero que escuchan a Joy Division, ¿no? Y que aman a los Pixies y que los vanaglorian, y pues el Cha al final pues está en una banda de rock, ¿no? Mira, al final de cuentas la gente que le sabía, o sea, de repente tú no sabes, no te imaginas quién puede terminar en estos conceptos del radio. Bueno, no sabías para los 90 quién podía terminar haciendo estos conceptos, porque eran los que sabían del tema, los que conocían la música. Entonces se salían por completo del estereotipo, incluso porque Fernanda Tapia está completamente fuera del estereotipo. Sin embargo, se convirtió en una eminencia de la locución, de la radio, de la contracultura, de la cultura alternativa. O sea, Cha, pues obviamente siempre lo vas a recordar por Fobia, lo vas a recordar por Moderato, lo vas a recordar porque es el gordo de Fobia. Entonces, sí, o sea, el gordo es de como Radioactivo. Es como Alex. Sí. No, porque de Radioactivo, perdón, pero era el Warpig. Sí, tienes toda la razón. O sea, el gordo de Radioactivo. Bueno, ¿qué tal? Por ejemplo, el Warpig, que también estaba en en los Tacapulco. Sí, entonces, claro, como sea ellos, los ves. O sea, sí. Pero Fernanda Tapia, pues lo más que tenía era precisamente tener esta aparición en medios alternativos que de repente que eran gubernamentales y que realmente no tenían una medición de rating muy certera. Y de repente desaparecía Fernanda y después aparecía en otro concepto y después se desaparecía, después aparecía en otro concepto, hasta que llega a Radioactivo y se convierte en una estrella del medio alternativo mexicano. Y que fueron muy seguidos, porque por ejemplo también pues estaba Julio Martínez, estaba Erich Martino, estaba Ileana Sod, que también hablaba así como de cosas bien oscuras. Ileana. Sí, Ileana, yo la vi en televisión. ¿En dónde se fue? ¿A dónde? Telehit, no. Ileana Rod no salió en Telehit. Ileana Sod, ¿no se fue a MTV? Ajá, seguramente sí, creo que terminó en MTV. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno, la cuestión es que sí, definitivo, era hacerle como competencia muy directa a W, pero con una tesitura completamente diferente, completamente alternativa. Con un concepto muy original para la época. Original, sí. Pensando también que W ya se atrevía, o sea, ya de repente empezabas a ver estos diseños de audio muy diferentes a como los presentaba la radio comercial. ¿Cuál es el ácido más fuerte? Ajá, exactamente, sí, como ese, ¿no? El pavo asesino. Exactamente. O sea, todos estos conceptos de que eran como una respuesta W, radioactivo W, y que además hicieron como un nicho muy, o sea, porque obviamente tú ponías a Fernanda Tapia o a Ileana Sod contra Marta de Baile y Charo Fernández y eran exactamente fresas contra definitivamente oscuras. ¿No? O sea, obviamente Fernanda Tapia e Ileana Sod evidentemente acababan en un hoyo funky escuchando Masacre 68, mientras Marta de Baile y Charo Fernández iban al concierto de Elton John en Las Vegas. Sí, exactamente. Entonces, al final, esa parte también fue muy interesante porque le dio mucha personalidad a Radioactivo. Sí. Y que más allá de competir se terminó siendo una dinámica más bien de tú lo tuyo y yo lo mío, y el público se iba, fíjate que chistosamente yo que conocí público los dos,
tenían sus números muy bien trazados de los dos lados, y nunca hubo, yo siento que fue eran algo necesario, Radioactivo, como también para que se acabara ese hit que estaba empezando a tener la radio por ser demasiado fresa, no sé por qué, demasiado nepotista, no sé por qué. Es que al final claro, tenía todo eso la radio ya. O sea, es que al final exactamente por eso queda en medio de Rock 101. O sea, porque al final de un lado vemos, lo dijiste, o sea, vemos esta parte como en inglés, elitista, al final muy mainstreamero. Sí. Del otro lado tenemos el culto, también en inglés, pero pues los Caifanes, Fobia, Maná, y todas esas bandas, pues en ninguno de los dos entraba. Payolearon la Negra Tomasa porque pues era BMG, y payolearon el Pachuco porque era BMG. Pero, pues la verdad es que no, o sea, Rock 101 fue el que abrió esa plataforma y de hecho muy chistoso porque Rock 101 abre esta plataforma en español porque abren Rockstock y porque hacen un acuerdo Rockstock, Rock 101, Rock 101, hacen esta alianza de estar cubriendo lo que pasa en el Rockstock y coincide que pues de los primeros conciertos que se transmiten, pues es precisamente Hombres G, obviamente abierto por Fobia y obviamente abierto por no me acuerdo quién más, pero pues obviamente ya empieza como esta y en Rock 101 los demos de las bandas llegaron así solitos. Era imposible llegar con González Iñárritu y darle un demo. No. De repente en Radioactivo, o sea, sí había esa viada que pues a lo mejor el Warpig, a lo mejor Olayo Rubio, que dirigió bastante tiempo. O sea, además, Olayo, pues al final un chavo contestatario, pues pensante, creativo, que a no todo el mundo le cae bien, pero yo creo que también eso está muy establecido. Es que está muy establecido su personaje. O sea, está de un lado González Iñárritu, que hoy, bueno, pues obviamente tiene un Oscar y es una personalidad súper creativa, sí, muy fuera de Y Olayo al final, pues lo que pudo hacer fue Give Me the Power con Molotov. O sea, sí hay una distancia de pudiencias, pues muy representativa. No está mal. Sí, que tampoco no está mal, porque al final, pues la apuesta de Olayo, pues al final fue el underground y al final fue como esta parte. Simplemente, pues acuérdate de cómo se fue insertando este personaje en Radioactivo, que también fue muy famoso y también fue muy controversial, que se hacía llamar el Patas. El Patas era un crítico de metal, o sea, de hard rock y metal, que era cuadrado, o sea, era así cuadrado y si no había un riff distorsionado, adiós, ya no cabía. O sea, System of a Down, yo creo que al Patas no le hubiera gustado y jamás lo hubiera clasificado como metal, ¿no? Sí, no. O sea, a ese grado. Pero, pues obviamente, bueno, pero es que también así son. Están como las dos personalidades, o sea, están las dos personalidades de estos años 90 que preparan a este México que Don Orejón quiere hacer gabacho. O sea, este México entrando a la güerencia de que ya va a estar listo para... O sea, ya somos súper amigos de los gringos, ya comimos Pringles, ya o sea, ya estamos, ¿no? En el neoliberalismo. Y pues obviamente están estas dos competencias. O sea, está como lo bonito y lo fresa del rock and roll. Y pues también está lo gacho y lo clashero, ¿no? Sí. Pues, todo lo que ponía de surf, el Warpig, todo lo que ponían pues de punk en que general. Aparte de eso, la plataforma de Radioactivo dio para eso. Cada emisión que oías, porque aparte no eran programas como se manejaban normalmente en la radio, que eran locutores de 4 horas, eran de repente programitas de 1 hora, de 1 hora y media, 2 horas, en la que cada concepto era completamente diferente, el locutor cambiaba completamente el mood, la música era totalmente distinta. Y te daban así un giro completo. Había quienes recibían llamadas, había quienes no les interesaba recibir llamadas del público. Había un sinnúmero de conceptos que eso también le dio hizo mucha empatía con el público porque se sentían parte de la estación. Claro, exactamente. Y eso yo creo que también fue una gran diferencia. Que el público de WFM al final era pues mainstreamero. O sea, el público de W al final
no tenía como este reparo de decir, bueno, pues pues sí, la neta es que sí fui a ver a Fandango el jueves al Pachá, pero pues me gusta The Cure, ¿no? Sí. O sea, como que no tenía reparo. Sin embargo, tú lo acabas de decir, Radioactivo hizo una comuna de mentes extrañas, ¿no? O sea, de estos seres que de repente pues salían de esta oscuridad punk, o sea, de un punk más media, o sea, no de un punk estilo Síndrome o Rebelde Punk, pero pues sí un CCHero, un guamero que pues la verdad es que no compartía con las ideas del burro Van Rankin, ¿no? Y que pues necesitaba a alguien más pensante como Javier Ramírez o como Ileana Sodo, como Layo Rubio, que hubiera algo más de activismo, algo más polaco, algo más de música combativa, que al final en inglés, ¿no? O sea, al final recordemos que... Sí, o sea, yo de hecho, a mí tengo un compa, yo te estoy hablando, voy a subirme al 96, tiene un compa que hizo súper fan de este género que viene de Seattle, del grunge, grunge. Y él era muy fan de... Ay, se me olvidó. ¿De las calabazas aplastadas? Ándale. Y y me decía, no, es que los punk, es que la chingada, que los el Billy Corgan es la onda. Ok. Está en un concepto bien, ya se ponía muy mamador de repente. Y yo jamás. Y da la casualidad que cambiando el cuadrante, de repente caigo en Radioactivo. Y esos eran de sus de sus hits. O sea, Smashing Pumpkins era así como para el 96. Believe in me. Y entonces como que vas entendiendo como por dónde iba el rollo, pero de repente le pasabas otra vez y de repente estaba la Chilanga Banda, ¿no? Y era eso. Justo yo me acuerdo, no sé si fue en 96 o 97, un fin de año, un cierre de año, o no es cierto, un aniversario de Radioactivo. Están ahí en la cabina y de repente se junta toda la fauna de la estación y te juro que era, no sé, una congregación de estilos, palabras, acentos, bien raro, cada quien en su rollo, pero congeniaban muy bien entre todos y se armaba un desmadre impresionante en esos aniversarios de Radioactivo. Pero aparte el punto de empatía con esta población, pues por lo menos chilanga, ¿no? O sea, porque además era una estación chilanga. Es que te hablaban, te hablaban con tus palabras. Pero sí necesariamente sí era una estación chilanga enteramente, porque pues ya se hablaba en 98.5, ya se hablaba de esta cuestión cosmopolita que ahora reina, ¿no? En la ciudad, de esta cuestión de este grandielocuente chilango, neochilango, ¿no? De hacedor de más bien asistente de festivales, de cultura, de contracultura. O sea, eso obviamente, pues sí, Radioactivo lo empezó a permear tantísimo que pues obviamente la radio pública pues sí dio la instrucción en aquellos 90s de decir, bueno, pues es que Órbita 105 tiene que traer también una parte de o sea, Rock 101 hizo lo suyo con los demos y bla, bla, bla. Y Órbita, que también las cuatro estaciones de las que estamos hablando, Órbita pues también nace en 90 Órbita. 93, 92, por ahí. Sí. Y obviamente tiene esta premisa también de juntar como muchas culturas, como lo está haciendo Radioactivo, en donde, bueno, pues ahí encontramos un Jordi Soler con Los Cuernos de la Luna, por ejemplo. Encontramos a un Jorge Rugerio, que, bueno, pues unas temáticas de música internacional de todo el mundo. Obviamente, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, compárate a un burro Van Rankin, que sus amigos son Thalía y Luis Miguel, contra un Jorge Rugerio que de veras te trae a la última banda ucraniana que está haciendo punk, ¿no? O sea, era, o sea, un trecho. Y luego
en medio radioactivo, pues traías a un Warpig que tenía esta oportunidad de estar viajando y que, contrario a Jorge, pues ese güey sí le daban los discos, las personas pues en Ucrania y en otros lados. Y entonces empieza a proliferar un poco esta cuestión de las contraculturas chilangas, ¿no? O sea, estas contraculturas chilangas que necesitan ya de medios. O sea, estamos hablando de 4, pero nace también Óxido 1180 y nace también Track 1320. O sea, ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya son 6 necesidades radiales que jueguen con la temática de la estación, que jueguen con los comerciales, que tengan un estilo muy propio, no nada más en la locución. Justo eso también es bien importante. Es que también la locución tenía mucho que ver porque fue la primera estación, creo yo, bueno, ya en este asunto noventero, yo creo que Radioactivo es la primera que los locutores son más conocedores del medio musical. O sea, digo, tenías a Fernández Cepeda, tenías a Almeida, tenías a todos estos viejos que ya sabían todo, pero los jóvenes no tenían ese conocimiento. Aquí tenías músicos que estaban activos y que sabían cómo estaba todo el rollo, pero aparte de todo, su conexión con la juventud era que no eran locutores. ¿Cómo explicártelo? Los hombres no eran locutores que hablaban apretando el culo, güey. O sea, no eran los que estaban así siempre hablando en radio. Cosa de WFM. Y eran muy desbalagados, muy tranquilos, ¿Qué onda, raza? Pues ya llegamos. Estamos otra vez en inclusive una emisión más de Radioactivo. hasta se daban el lujo de volar papalote. Sí, exacto. O sea, ya era más. Pero otras estaciones del concepto similar ya no les importó tanto la locución y se fueron directo a la información. Hubo quienes supieron dar la información y hubo otros que no tuvieron, pero relevancia cero. Que ese es el éxito de Radioactivo. Que la relevancia venía tanto de conectar con el público, no era hacer locución a la y se va, sino simplemente era platicar con el público, que tuvieras el micrófono y la gente te escuchaba como si estuviera frente a ti. Eso me acuerdo perfectamente de las 2-3 veces que escuché Radioactivo, porque yo no era fan de Radioactivo. Ni yo. Pero justamente eso era como que lo que te hacía conectar con la raza. Lo peor es que ni yo. O sea, yo sí tengo que confesar, honestamente, que yo no oía el radio. O sea, fuera de muchos de mis amistades que de veras se clavaban en este pleito, ¿no? O sea, recuerdo muchos pleitos entre precisamente Víctor y Pedro, a quien les mandamos saludos, pero ellos sí se peleaban, ¿no? Por lo que pasaba en Radioactivo. Tenía otros personajes que se peleaban por lo que pasaba en órbita, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no lo escuchabas, pero tu alrededor sí. Sí, y con por supuesto. O sea, permeaba en el sentido. Te enterabas, pero pues, bueno, en lo personal creo que no. Sí, no tuviste nada. Estábamos muy chicos al principio y después, pues ya elegimos otra estación. Pero bueno, o sea, pero ahí el impacto, pues obviamente al final volvemos a las. O sea, se acabaron creando 6 estaciones con perfiles muy similares, ¿no? Sí, sin embargo, el jefe siguió siendo Radioactivo. Tanto que desaparece hasta 2004, cuando hubo estaciones que duraban un año. Bueno, ahorita vamos a ese Viernes Negro. Sí, porque inclusive ese tipo de cosas era muy de los fans de Radioactivo. O sea, que el fan de Radioactivo además era activo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de... Bueno, eso era... Bueno, sí también, ¿no? Eso era cuando salía el Jinete y Huicho. No es cierto. No es cierto. Un abrazo. Con las de la Bostic. Sí, exactamente. Bueno, Fernanda Tapia fue la primera que presentó la Bostic. Sí. Núcleo Radio 1000. Sí. Ella fue la primera. Exactamente. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando Radioactivo hacía alguna activación y a mí me tocó presencial ahí en Ciudad Universitaria, que llevaran, por ejemplo, a Santa Sabina. Y entonces, obviamente, pues era un discurso pues gótico, pues muy ad hoc, ¿no? A esta nueva chilanguería. Sí. Aparte eso tenía Radioactivo, que precisamente al ser su público totalmente diferente,
o sea, no iban a estar en Reino Aventura. No iban a estar en Divertidos, no iban a estar en la feria, no iban a estar en los lugares que normalmente las estaciones juveniles estaban. En cambio, del otro lado, WFM presentaba a Martita de Baile en la Náhuac, acá saludando a los chicos de las periferias. Bueno, pero mexicanas. Eso no tiene nada de malo, simplemente estaban tratando de cubrir a todos, ¿no? Eran targets completamente, pero cada uno tenía su público, pero sí, como que pero la cocción de Radioactivo era la búsqueda de este nuevo chilango noventero. O sea, WFM al final pues es una cosa que le da mucho vuelo a Jorge González Iñárritu, a un gran equipo que hizo Alejandro González Iñárritu, un gran equipo que hizo. Ajá. Y del otro lado esta preocupación, porque aparte yo sí me los imagino así en las comidas, a Fernanda Tapia, a toda esta gente hablando del nuevo chilango, de lo cosmopolita que va a ser la ciudad con los festivales, y que cuando se presente la Lupita abriéndole a los Pixies. O sea, yo sí me los imagino en las comidas hablando de esto. Yo siento que más bien estaban pensando en 10 años vamos a dominar el mundo. Bueno, también. Eso, o sea, yo siento que más bien, o sea, viendo cómo han transcurrido los años y cómo actúa cada uno de las personalidades que hubo en Radioactivo, yo creo que sí su idea era en 10 años vamos a estar dominando el mundo y vamos a hacer lo que nos plazca. Y también el público de Radioactivo, pues sí se casaba. O sea, era como, como esta adquisición del nuevo rock, ¿no? O sea, de este rock que presentaban estos personajes y que de repente pues te costaba tanto trabajo como encontrarlo, ¿no? O sea, como que era diferente la adquisición de la música. Radioactivo te lo ponía, pero al final te obligaba a ir al Chopo el sábado para ahondar más sobre la banda que había puesto el Warpig, ¿no? Y entonces obviamente en los puestos del Chopo, pues el Trini, el Ramón, toda esta gente que lleva tantos años en el Chopo, pues obviamente hacían su agosto, ¿no? Sí, claro. Hacían su agosto con lo que presentaban estos cuates, porque era inmediato. O sea, ya ni siquiera en órbita pasaba eso. O sea, en Radioactivo era una fanbase tan buena que por eso hacían tantas activaciones también muy interesantes. Toma en cuenta también que órbita pues era del IMER. Era pública. Una era pública, no tenían abiertas muchas cosas, otras cosas las tenían cerradas y el presupuesto era mínimo. Entonces, tanto como hacer activaciones, tanto como hacer todo este tipo de actividades, que se daba permiso Radioactivo que pertenecía a NRM también, según yo. Ahí corríjanme. Se convirtió en el Heraldo después, en el Heraldo Radio. Sí, es que era de ese mismo grupo. Creo que era NRM, creo que era de NRM. Es que sí. Creo que sí en el Heraldo. Sí, pero el Heraldo tiene 10 años, 15 pero no me acuerdo, en ese tiempo estaba Núcleo de Dormir, Radio Centro, Asir, y hay otra que se me está yendo. Imer. Imer. El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Los grupos radiofónicos que tenían miles de frecuencias en FM y AM. El caso es que sí, ellos obviamente tenían otro tipo de presupuestos, otro tipo de actividades, otro tipo de formas, y obviamente Radioactivo se ponchó muy duro. Y me queda claro que el hit de Radioactivo era el contenido. El contenido tanto de las celebridades, personalidades, como el de la música, como el de las ocurrencias que fueran a tener, ¿no? Y además, échale el plus. O sea, mientras Marta de Baile llevaba a un güey que leía horóscopos, Fernanda Tapia llevaba a Villoro a contar unas cosas, o sea, sí, eran cosas totalmente distintas. Cañón. Era completamente distinto. Y no está mal ninguna. Y sabes que la fanaticada se los compró y bien. Pues sí. Y bien. Pero por supuesto. Porque había una parte de la sociedad que ya no quería estas cosas fresas que estaban permeando toda la radio, porque ya no, como dices tú, W, pero ya no nada más era W, era W, Digital, Pulsar, 97.7. Había un chorrísimo. Exa. No, Exa nació en 2001. 2000. Multivisión. ¿Qué tenían entonces ellos? MBS no tenía nada. ¿No? MBS ¿No entró también. 104.9? MBS entra y
compra, primero se queda con el 90.5 e hizo imagen informativa. Imagen, ajá. Sí, sí, no me equivoco. Pero no, MBS donde tenía presencia era en su propia red. Que tú comprabas el codificador y tenías como 200 estaciones. Cable, claro. Y era donde estaban Javier Solórzano, Carmen Aristegui y Pedro Ferriz de Con, pero estaban en privado. No eran una señal abierta. Sí, hasta que empiezan a comprar y es cuando y ya los empiezan a meter. Sí, pero eso estoy hablando del 98, 2000. Exa entra en el 2000 en México. Que también... Otra de las cosas que también tuvo a bien el radioactivo que le falló a WFM fue el asunto de la adquisición de estos nuevos venues en la ciudad como el Circo Volador, en donde pues llegan a ese convenio en donde el Circo Volador pues de repente hace el esfuerzo para traer a, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta llegada de Lacrimosa. Sí. Pues ¿dónde se pone? Pues en radioactivo, sí. ¿no? Me acuerdo también de estos lugares un poco más pequeños como pues ya la colita de la última carcajada de la Cumbancha, la colita del Tuti, la colita de, o sea, así como de estos antros ochenteros que de repente sobrevivieron, que después pues nacen otros como la hija de los Apaches, o sea, ahí, pero ¿a dónde se iban? A radioactivo. Era el mejor medio de promoción. Era ahí donde... Nadie los iba a pelar. No. Ninguna estación de radio de las convencionales los iba a pelar y menos iban a tener el capital para poder pagarles un espacio de 10 segundos en el radio. Jamás en la vida. Bueno, pero también en general fue como una apertura, ¿no? En géneros, en lugares, en conciertos. O sea, fue como del nada a que de pronto empezó a haber algo. Sí, es que los locutores lo que tenían, por ejemplo, el Warpig. Vamos a hablar del Warpig. Pues obviamente tenía la cartelera de todos los toquines que iba a haber en la periferia cada semana. Entonces, el punk. Sí, entonces aventaba las publicidades en los lugares y pues obviamente todo el mundo empezó a saber de los lugares, empezó a saber de las tocadas, empezó a saber de todo. Se empezaron a movilizar y los lugares que existían empezaron a voltear también a ver a Radioactivo. Entonces... pues todo el mundo se quería tener presencia, entonces todo el mundo les llevaba la publicidad, la propaganda para que hablaran de que iba a haber una tocada en tal lugar y a tal hora y niños no y cosas así para porque a mí me tocó de las pocas veces que escuché Radioactivo, porque salía alguna canción que me gustaba, el post de la canción era un evento en tal lugar, tal día y la cartelera, o bueno, y el elenco. Entonces era muy dado a que se abrió completamente el espacio alternativo que había en Ciudad de México y área metropolitana se abrió impresionantemente. De un día para otro, como dices, o sea, porque pues, ya escucharte en toda la Ciudad de México y área metropolitana era una maravilla y pues, todo el mundo se enteraba de todo. Había lugares que eran para 50 personas y terminaban llegando 150. Sí, que ese fue el fenómeno, o sea, ese fue el fenómeno radioactivo, exactamente. Sí. O sea, sí fue. Pero esa sí para que veas, ahí sí para que veas, sí se me hace que había esta competencia en general. O sea, no nada más entre W y Radioactivo. O sea, sí había un movimiento. Pero para cuando estaba Radioactivo todavía existía W con Alejandro González Iñárritu. Sí tuvieron muchos años de competencia. Cuenta, no, pues, yo creo que W... Yo creo que a poquito, ¿no? Según yo, W desaparece por ahí del 96. Y regresa, pero hasta mucho después, como por el 2000, 2001. Pero en ese lapsito, pues sí estaba ahí W haciendo, pero se queda Rock 101. Pero después lo que fue W se convirtió en... ¿cómo se llamaba antes de los 40? Vox FM. Entonces la gente que estaba en W se pasó a Vox, al 101.7. Entonces, bueno, ¿y las campañas? Entonces las campañas, bueno, ahí va. Todos, que para la gente que no tiene ni idea... Pues, todos en radio... ¿Cuál es el ácido más fuerte? Todos en radio estaban tratando de hacer el mejor anuncio, la mejor publicidad, los mejores efectos, lo más realista, lo más atractivo que pudiera salir en un comercial real. Todas las estaciones ofrecían el servicio y pues entre más estaciones había... querían hacerlo de manera impresionante. El primero pero empiezan a parodiarlos precisamente como para burlarse. Pues la juventud no es nada seria, nunca ha sido seria la juventud, si no, no sería juventud. Y entonces
empieza W con sus chistoretes de... Con sus chistoretes. ¿Cuál es el ácido más fuerte? Bueno, primero con su historia del pavo asesino. La historia del pavo asesino, exactamente. Que, pues pero mucho... no W, radioactivo. No, pero ahí empieza. Es que ahí empieza. Porque obviamente el que era escritor de todas esas burradas era el querido cristiano y así alabador de Jesús y que no se acuerda de sus pecados, el señor Esteban Arce, que obviamente él era el loquito que se ponía a escribir todo eso. Sí. O sea, todo el pavo asesino, Bueno, Martín Hernández le echaba también pluma. Bueno, pero exactamente, tenías a Martín Hernández. Martín Hernández era vital para eso. No manches, pero pues... En Banco Internacional, hoy en día es vital. Si tienes ahí a un cuate que, bueno, pues obviamente gran diseñador de audio, o sea, una cosa así, efectos por todos lados, o sea, no, el pavo asesino era una maravilla por todo lo que significaba, ¿no? Nominado al Oscar por El Renacido. Ajá, no más. Sí, exactamente. Y bueno, del lado de Radioactivo, imagínate qué tanto era el esfuerzo por igualar que pues no para igualar, sino por burlarse de... bueno, pues sí, por llevar la contra. Sí, toma en cuenta que esta cultura alternativa tendía mucho en todo. A ser buleada. Tú acuérdate del Graffiti 3X, o sea, se burlaba de las canciones de moda. Hasta se burló de la de Dana Paula de Mundo de Caramelo, güey. La cantaba en sus eventos de punk, güey. Eso tendía mucho esta cultura alternativa, a burlarse de lo que estaba establecido. Le gustaban los dulces al monstruo, güey. Ahora se arrepiente. Entonces, gustaban mucho de burlarse de todo lo establecido, de todo lo que... Y siempre lo dijimos y siempre nos lo dijeron cuando estábamos morros, los morros alternativos, de es que te estás convirtiendo en un zombie de la industria, eres no sé, o sea, te daban toda este discurso y lo veías en ese tipo de cosas en las parodias que hacía Radioactivo. La primera, o bueno, una de las que me acuerdo mucho es su anuncio de Ciudad Satélite. Ciudad Satélite. El mañanero de Radioactivo 98.5 los invita a pasar sus vacaciones en un lugar barato, cercano, pacífico y amigable. Es la nueva región más transparente del aire. It began in Ciudad Satélite. Que era una parodia precisamente de todos estos comerciales de zonas residenciales que había en la radio, en la televisión y aquí, pues, en este estaba muy chistoso porque obviamente te decían, puedes disfrutar de la zona arqueológica de Asaltamónica. ¿Cómo sabrás que estás llegando? Pues vas a ver el toreo de cuatro caminos. Mira, ahí está la bola del también, toreo. Por ejemplo, esa de Satélite, pues también es contextual. O sea, estás hablando de que, bueno, este rollo de comparar a Satélite, o sea, así del rollo de las bandas de Seattle con las bandas de Satélite. Sí, justo empezaron a salir bandas. Sí. Justo empezaron a salir bandas. Así como de Seattle salió todo el grunge y todas las bandas que empezamos a conocer. Incluso los Gansos Rosas salieron de allá. Sí. Entonces, el gran éxito se empieza a replicar porque en México, naturalmente, porque de repente empiezan a salir varias bandas de Satélite. Empieza a salir que La Cajeta Cruda, que empieza a salir Los Lagartijos. Los Lagartos, empiezan a salir varias bandas. El Clan. Entonces, San Pascual. Coda. Está la relación Coda. Sí, cierto, Coda. Entonces empieza a surgir este asunto de, pues Satélite es el Seattle mexicano. Y por eso empieza ese comercial de Satélite. Y eso a los capitalinos les repurgó en la punta. Sí, claro, exactamente. Pero les repurgó. Exacto. Entonces, obviamente empiezan a hacer esta parodia burla de vas a tener lo mejor en Ciudad Satélite. Pero su más grande hit. Es que sí estaba. O sea, es que volvemos al contexto. O sea, ¿quién escribió esta oda a
en Villacapa. Sí. Los Javier del Cha. O sea, fue. Ese güey era de allá. Sí, fue el ardor. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y cuál trascendió? Coincide. Ciudad Satélite. Bueno, y su más grande éxito, por el que mucha gente. Los juguetes radioactivos. Sí, que no escuchaba, no gustaba tanto del rock, que no escuchaba radio, o que escuchaba otras estaciones. Los juguetes radioactivos. Son juguetes radioactivos, ofensivos y inhumanos. Cada temporada decembrina, cada época navideña, se aventaban parodias de juguetes con ocurrencias. Porque todo empezó allá en W con el Pavo Asesino. Entonces, fue en esa temporada de Navidad. Ellos lo crearon, W. Y Radioactivo lo perfeccionó. En juguetes radioactivos. Sí, definitivamente. Sí, o sea, fue una mejor manera porque el Pavo Asesino lo que tenía era que tenía una historia nueva cada diciembre. Y los juguetes radioactivos salían juguetes nuevos. Sí, o sea, no por sabías ejemplo, que iba a salir. Sí, en 98 y era exclusivamente del 98, Bora Bora Futbolito. Amiguitos, este Día de Reyes, disfrútenlo con el rey de los deportes. Bora Bora Futbolito, Bora Bora Futbolito. ¿Por qué? Porque Bora Milutinovic era el director técnico de la selección mexicana. Por ejemplo. Era muy específico, ¿no? Marley, el dinosaurio. Ya está aquí, el muñeco que te hará tirar todos los juguetes de Barney que le exprimieron el aguinaldo a tus papás el año pasado. Juguetes radioactivos presentan al caribeño dinosaurio Marley. Yo soy tu amiguito Marley, el dinosaurio verde. Tengo 1,000,000 de años, ya no tengo dientes. Pues, nació a partir de que salió Barney en televisión. O sea, como que iba igual como las tendencias de los juguetes en el Canal 5. Los juguetes radioactivos venían saliendo en la estación. Después, en esos tiempos se hacen... Barney es un dinosaurio que vive en la cantina, fuma marihuana y se inyecta cocaína. Ya el último está... ya estoy bien pacheco. Sí, entonces... Pero ellos, por ejemplo, empiezan a utilizar para varios comerciales normales, varios anuncios, a Pepe Labat, un locutor que casualmente era el locutor oficial de Ford. Entonces se avientan también un comercial de una camioneta que no era Ford, pero traía la voz del locutor de Ford, que se llamaba Avalancheroki. Ford Topaz 1994. Como siempre, el automóvil de más clase en su clase. Ford, excelencia automotriz. De los creadores de Mustang, Batimóvil, Papamóvil y Patomóvil, Juguetes Radioactivo Motors presentan lo más vanguardista en diseño automotriz. Es la totalmente nueva Avalancheroki 98,5. Sienta la satisfacción de poseer el único juego montable capaz de dialogar. Sugiero a vos guardar mayor precaución al conducir. Los neumáticos han sido untados de excremento canino. Y era con la voz de... Entonces se oía muy bien porque era el locutor de carros. Estaban muy, muy ocurrentes los Power Ranchers. Para acabar con los juguetes importados y en apoyo a la industria nacional, Plástico San Carmelo y Juguetes Radioactivos presentan una idea original en muñecos articulados. Los auténticos héroes de acción en lucha contra 20 millones de ciudadanos rebeldes. Yo soy Gelacio Power Rancher, decidido a luchar. Y yo soy Firicias Power Rancher, soy campeón de los mañeros. Somos muñecos de acción. Yo soy Cirilo Power Rancher, te defiendo de los peceros. Les vamos a ganar a todos. Yo soy tío abuelo Power Rancher y vigilo a los zuleros. Pero de todos modos, o sea, ahí... Juguetes Radioactivos presentan su nueva línea para combatir las importaciones japonesas, Carmelo Electronics. ¡Aquí está su Tamagotchi loco! El Tamagotchi ya fracasó, porque Teporochi ya apareció, porque Teporochi es nacional. Teporochi loco quiere chupar, Teporochi loco quiere jugar,
Teporochi loco puede vomitar, porque Teporochi se pone hasta atrás. Teporochi loco quiere orinar, los calzones sucios le cambiarás. Teporochi chiste sabe contar, de esa forma nunca te aburrirás. Teporochi loco es como tu papá. Y ahí lo interesante es que imagínate cuán era el nivel de competencia que los creativos de Radioactivo todavía se suman a un gran estudio en donde, además de contratar el estudio para hacer todas estas cuestiones, meten un equipo creativo extra a los creativos de Radioactivo. O sea, se hace una onda así de... Es que sí les vamos a echar competencia, ¿no? Sí, o sea, los juguetes radioactivos tienen que volverse algo... o sea, tienen que hacer que nuestro público enardezca de emoción, ¿no? Sí, claro. Y lo logra. Sí, por supuesto que lo logra porque trascienden. Su último gran juguete radioactivo fue, y eso ya fue, yo creo que al cierre para 2004, la Barbie con Dechi. Desde la infancia ustedes han tenido toda clase de muñecas. La Lagrimitas Lili, Susi Pili, Comiditas, la muñeca bulímica, Dora la ponedora, la muñeca vudú, su muñeca derecha e izquierda, la Gordilomas, la Barbecue, el bebé eunuco. Bueno, ese no es muñeca, pero más bien sí. El punto es que nunca han tenido una muñeca como esta. Barbie con Dechi. Mondra y yo nos llevamos de pelos. El otro día en el Cafeína me dijo que me iba a ser actriz de una peli. O sea, no, pues el Mondra súper cool. ¿Por qué? Porque estaba rebelde en esos tiempos de moda. Sí, claro. Y pues y de hecho la Barbie con Dechi, los anuncios, traía la voz de Colucci, de Anaí, ¿no? O sea, era Anaí casi. Se apellidaba Colucci, ¿no? Algo así. Sí, pero era la voz de Anaí, o sea, entonces sí fue muy los hacían, se dedicaban, eran muy dedicados con esos anuncios y los escribían bien. El ranchito de Raulito. Si tú ya superaste la época de serpientes y escaleras y el turista mundial, es hora de que vivas una aventura en el campo. ¡El ranchito de Raulito! El primer juego de mesa que reúne a la familia en torno al misterio de la calaverita escondida en el ranchito encantado de Raulito. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Oprime el botón de la bolita mágica de cristal y escucharás la voz de una vidente. Vi una imagen en el granero. ¡Al granero! ¡Rápido, al granero! Tira los dados, saca una tarjeta y verás los resultados. Oh, no, es solo una falange. Yo encontré la pelvis. Siento vibraciones en el chiquero. ¡Al chiquero! ¡Vamos al chiquero! ¡Rápido! Con el ranchito de Raulito, el juego no tiene fin porque la fábrica no incluye el cráneo. Entonces ganar está pelón. Que también era un juguete de moda porque precisamente es cuando se encuentra a Raúl Salinas perdida, el Raúl Salinas y la Paca, que fue la vidente que encontró el cuerpo. Lo que te digo, o sea, había... Estaban muy en el contexto. Estaba muy bien pensado exactamente para esa finalidad. O sea, para esa finalidad de involucrar, obviamente, a esta música contestataria con esta cultura, contracultura, perdón. Esta gente que estaba buscando al punk, esta gente que estaba... O sea, al final Radioactivo conglomera como una primer parte pensante de estas figuras, pues que de repente... Uno pensaría destructivas, pensando en el grunge, pensando en el punk. Pues no pensantes, yo diría no todo es esto que estás viendo hoy. Ajá. No todo es Televisa, no todo es Radiopolis. Güey. Sí, exacto. Existe todo esto que, pues porque este es el que tiene lana, lo está poniendo, pero esto es lo que también existe y que no nos han dejado mostrar, pero aquí lo tenemos para ti. Ajá, o sea... yo he tratado de hacer ver que todas estas culturas alternativas no sean Un minuto. Sí, todas estas culturas alternativas no caigan en el victimismo, que no se victimicen, porque en lugar de verse fuertes y luchadoras y que han crecido a lo largo del tiempo, se ven como que ya vienen chiquitas y no me gusta. Entonces, más bien me pongo en ese punto, o sea, lo que vinieron a hacer es demostrar que no todo es lo que te presentaban en los 80, sino hay otra cultura que empezó a salir, que empezó a mostrarse, que empezó a permear el radio y que pues hasta el día de hoy pues sí,
sigue estando viva y presente en la mente de todos, y con el internet, bueno, se potenció al 2000%. Y bueno, pues el Viernes Negro. El Viernes Negro. Obviamente este Radioactivo 98.5 empieza desde a finales del 92 y pues acaba en este Viernes Negro, que es muy interesante porque es el día que fallece también Armando Vega Gil muchos años después, el 2 de abril de 2004. Este fenómeno es como chistoso, este Viernes Negro, porque además da paso al nacimiento de esta zona digital, o sea, traslada del 98.5, se traslada al internet en estaciones como Riff. Y es muy interesante, o sea, ya en la historia ya general, se vuelve muy interesante porque este 2 de abril se anuncia que se va a sacar la competencia de Radio Red del Heraldo, ¿no? Y entonces... imagen informativa. Y entonces empieza un efecto dominó después de Radioactivo, en donde todo el cuadrante se hace información. Y lo único que queda son estas estaciones hiperpayoleadas, ¿no? En donde... Pues si sobrevive la del IMER 105.7, que de órbita pasa a te iba a decir presta, no, es reactor. De órbita pasa a reactor y se acabó, ¿no? O sea, se acabó todo esto. Bueno, en órbita obviamente pues ya se encerró todo, porque pues siguen pasando esta música en inglés, siguen pasando música en español, siguen pasando como de todos los géneros y es muy interesante que este Viernes Negro lo llaman así los mismos seguidores de Radioactivo. O sea, lo marcan como el fin, no nada más de una estación de radio, sino de una época. Sí, de una etapa. Ajá. Y obviamente, pues intentan con una fórmula digital a continuar este Radioactivo, que poco a poco se va perdiendo hasta el Radioactivo que conocemos hoy, que pues dirige nuestro querido amigo Alejandro Armendáriz, que sigue siendo una plataforma pues en internet, pero que ya no necesariamente responde a todo lo que se hizo. Sí, no, ¿no? Ya no tiene esa mano creativa, pues sin embargo, como en 30 y 40, pues sigue subsistiendo en base a la nostalgia y lo que significó el nombre de Radioactivo 98.5. Porque al final, pues mucha gente sigue vigente de toda esa época, artistas, escritores. Viejentes se dice ahora. Viejentes. O sea, toda esa época, pues previa al Viernes Negro, pues es gente que sigue vigente, sigue estando ahí Fobia, sigue estando ahí el Warpix, sigue estando ahí Olayo, sigue estando Fernanda Tapia, Ileana Sod, o sea, sigue estando toda esta bola. Cada quien tomó su camino con lo que aprendió, con lo que hizo, con lo que logró, con el éxito que tuvo. Y bueno, todos siguen en el mismo carril. Sí, todos siguen en la madreada, como le dicen por ahí. Y es lo que precisamente deja de legado Radioactivo. Claro. ¿No? Que alguna vez hubo un momento en la historia en el que la música pudo permear a todo este público que hoy tiene entre 40 y 50, que siguen sosteniendo los géneros alternativos. Pese a cualquier adversidad que pueda haber y cambios de gobierno y cambios de estructuras. Y que la radio pudiera ser precisamente un agente de comunicación escuchada con elementos creativos, ¿no? O sea, que redondeaban y hacían sistemas de audio más que rúbricas o más que... O sea, eran ya sistemas complejos de audio, así muy histriónicos, o sea, con demasiado histrionismo y pues es el legado que deja Radioactivo, ¿no? Esta cuestión que pues nace de una competencia, o sea, de un competir. Sí, pues sí, es que no sabes en qué momento la puedes pegar como medio, pues con lo que tienes, que fue precisamente el éxito de TV Azteca cuando nace. Y justo estaba haciendo una reflexión ayer en la que veo que todos los que iniciaron TV Azteca, todos los talentos que iniciaron TV Azteca, les dio la espalda a TV Azteca y hoy no tienen nada en su haber.
Está muy, muy, muy rudo, muy feo ese asunto. Y algunos ya hasta dejaron este plano. Sí. Entonces, lo bueno de Radioactivo es que estuvieron todos hasta el final, todos los que pudieron estar hasta el final. Y resistieron y ahora pues todos tienen sus carreras bien fundamentadas, bien cimentadas, ¿no? Exactamente, pues bien. Beto, pues nos están corriendo, no es que nos queramos ir. Sí, no. Nos corren, no nos vamos, nos corren. Exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuéntenos, yo sé que va a haber muchísimo material que vamos a leer, porque sí, el Radioactivo fan estaba cañón. Y mis respetos de veras para toda esa fanaticada de Radioactivo, mis respetos. Tenían su estampita en el coche. Algunos. No, yo no. O sea, yo no formé parte, pero sí, o sea, sí tenemos que ser honestos y decir que la fanaticada de Radioactivo es que fue... ya a mí el fanático que ya quiere defender algo a insultos, ese es el que no. Y había mucho en Radioactivo. Sí, había mucho también. Sí, pero claro. bueno. Pero ¿cuál es el ácido más fuerte? Bueno, pues muchísimas gracias. En 30 y 40.